Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Laura Achával. Laura es abogada, experta en propiedad intelectual, socia de la firma homónima Achával IP y Asociados. ¿Cómo andás, Laura? ¿Bien? Bien, Augusto, muy bien, por suerte. Muchas gracias, un placer estar acá hoy con vos. El placer es nuestro, porque con Laura vamos a hablar de un tema no solamente muy actual, sino que muy interesante, porque vamos a hablar de los derechos de autor de la obra El Eternauta. Como todos sabemos, esta obra hoy está siendo llevado a la pantalla grande, ¿no es cierto? Nada más y nada menos que por Netflix, con la actuación, ¿no es cierto?, de Ricardo Darín. Ya hemos visto algunos trailers por ahí, y qué mejor que hablar con Laura para que Laura nos cuente desde el riñón de esta historia qué es lo que pasó con los derechos de autor del Eternauta, porque, bueno, Laura fue abogada, asesora letrada, ¿no es cierto?, de la familia, y la verdad que parecía sumamente interesante justamente conversar con una testigo real, ¿no es cierto?, de esta larga historia de un pleito. Corregime, Laura, pero creo que de un pleito que llevó 30 años, ¿ok? Hasta ya diría, el juicio es para hacer una miniserie en Netflix, ¿no es cierto? El juicio, ¿no es cierto?, de la propiedad intelectual del caso El Eternauta. Ya eso nomás es para hacer una miniserie. Así que, para arrancar, Laura, contanos un poquito, danos una pincelada de qué pasó, ¿no es cierto?, en esta lucha de titanes, ¿no es cierto?, en tribunales. Sí, en realidad fueron 30 años en total, no de un solo juicio, sino de varios juicios. Fueron más de 8 procesos judiciales Ujú. eh, que fueron tramitando en la justicia civil, en la justicia penal, en la justicia penal federal y por último un gran juicio en la justicia civil y comercial federal. Pero el primer juicio arrancó en el año 88. Ujú. Yo obviamente no fui parte de ese juicio, pero sí llevé adelante el último juicio que terminó en el año 2018 y fue el que finalmente puso fin a todo este conflicto respecto tanto de los derechos de autor del guión como de los dibujos de la obra, y también respecto al tema de las marcas que reproducían el título y el nombre del personaje principal de la obra. Este caso llegó hasta la Corte Suprema, ¿no? Efectivamente, este último caso tuvo 5 años en corte, que fue quien en definitiva bueno, puso los puntos claros respecto a la titularidad del derecho de autor y la titularidad de las marcas. Ok. Ahora, tengo entendido que hubo varios Eternautas, ¿o no? Sí, es un poco confuso el tema por ahí para quienes no conocen el tema. El primer Eternauta fue escrito por Oester Gelisolano López en el año 57. Se publicaba en un fascículo semanal que se llamaba Hora Cero. Se publicó durante 2 años, como te digo, en capítulos semanales. Eh, en esa época, imagínate, en el 57, la historieta era una fuente interesante de lectura. No había internet, no había muy poca tele, Correcto. así que había mucha tirada, y bueno, fue una obra que pegó mucho y se terminó compilando al final en un solo libro. Después, bueno, ahí empiezan los problemas con los derechos de autor, y en el año 77 aparece Ediciones Récord con su titular, que era Agustín Scuti, y reeditan esa primera parte de La Eternauta y se escribe una segunda parte de La Eternauta, que también los guiones son de Oesterhel y los dibujos son de Francisco Solano López. Ok.
Después tenés que en el año 69 se hizo una versión para la revista Gente. En dicha oportunidad los dibujos los hizo Alberto Brescia, otro gran dibujante, y el guión sí fue de Leo Estergel. En el interín, después hay una tercera parte del Eternauta que ya no lo escribió Estergel. Los guiones son de un señor italiano que creo que se llama Alberto Ongaro. Solano participa del proyecto y dibuja algunas de las cabezas principales de esa obra, pero tampoco figura como si él fuera el autor de la obra. Y después tenés El Eternauta al Regreso, que fue una otra obra que sí los dibujos son de Solano López y los guiones son de Pablo Poimastegui. Así que Ok. bueno, hay varios Eternautas dando vuelta, pero el Eternauta principal es el escrito en el año 57. Claro, 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 claro. Ese es el que se está adaptando y que va a salir ahora en Netflix. Acá te pregunto, es decir, el hecho de que salga ahora en Netflix tiene que ver con que ya todo este conflicto ha quedado zanjado judicialmente, ¿no? Y yo te diría que sí, Ok, yo te diría que sí, porque si no, hubiera estado el ex editor claro. haciendo mucho lío. De hecho, hizo mucho lío. En su momento se obtuvo una cautelar para que la gente los autores pudieran editar la obra, porque él impedía la edición de la obra en base a las marcas, siendo derechos que protegen cosas distintas. Y de hecho le embargó toda la obra al editor en una feria del libro, en un anuncio penal, la cual después de 4 años se decretó que había sido una denuncia maliciosa, pero bueno, se perdió mucho tiempo, se perdió mucha plata, con lo cual yo creo que a partir de que salió la sentencia, bueno, todos estuvieron tranquilos. Ok, ahora te escucho y veo que acá no solamente hay guión, sino que además hay dibujos. Contanos un poquito, ¿la disputa tiene que ver con las dos cosas? Sí, la disputa involucró ambos derechos. Es importante destacar que es una obra en donde tenemos dos derechos intelectuales. Un derecho sobre el guión, que corresponde a Oestergel, a sus herederos posteriormente, y un derecho sobre el dibujo, que corresponde a Solano López, actualmente también sus herederos. Eh, y tanto es así que son dos derechos distintos que siguieron cursos distintos, hubo contratos de cesión distintos y juicios distintos que trataron cada uno por separado. Mm. Interesante. Eh, sí, Y a ver, vamos llegando como al corazón de la entrevista, ¿no? Te adelanto, esto va a ser una saga, porque no podíamos hacer otra cosa. Si esto va a estar en Netflix en diferentes capítulos, acá vamos a hacer lo mismo. Así que esto va a ser el primer capítulo de una saga del caso, ¿no es cierto?, Eternauta. sí, difícil resumir 30 años de Tal juicios y cual. conflictos en un solo capítulo. Absolutamente, coincido contigo. Bueno, ¿qué es lo que finalmente terminó generando todo este embrollo judicial? Bueno, primero, me parece que es importante hacer esta distinción que te decía entre guión y dibujo para Ujú, poder entender un poco el tema. Como te dije, el guión respecto al Eternauta del 57 corresponde a Oestergel, el del 77 también corresponde a Oestergel porque fue él el guionista. ujú, Y lo que pasó con posterioridad fue que Oestergel desaparece en el año 77 junto con sus 4 hijas mm. y lo sobreviven su viuda Elsa Sánchez y 2 nietos que por entonces eran menores de edad. Como el Eternauta era un éxito y Scuti se queda sin guionista, va y le pide a la viuda de Oestergel que le firme una autorización para hacer la tercera parte del Eternauta. Perdón, te interrumpo acá. Scuti Sí, era el de la editorial, ¿no? sí, Bien, era el dueño de Ediciones Record. bien.
En ese entonces, en el año 80, la señora Sánchez le firma una autorización para que pudiera hacer una adaptación y hacer una tercera parte del Eternauta, que es el que se hace con el guión de Alberto Ongaro. Y posteriormente, en el año 82, Scuti vuelve a verla a la viuda y ya no le pide una autorización para hacer otra parte del Eternauta, sino que le pide una cesión total de los derechos de autor de la obra, la cual la señora de Westergel le firma y por la cual cobra, se determinó en el juicio, más o menos 32.000 dólares. Luego de ello, Scuti vende esos derechos a Italia por 4 millones de dólares. Esa fue digamos, lo que sucedió con el guión. ¿Qué sucede con el dibujo? Es un poco más sencillo. De vuelta, los derechos de el dibujo sobre el Eternauta 1 y 2 corresponden a Solano, y posteriormente Solano le firma a Ediciones Record un contrato de cesión de derechos de autor. Eh, pero ese contrato tenía una clausulita que decía que si la obra era editada en el exterior, Solano tenía que cobrar el 20% de los ingresos que se derivaran de la edición de la obra en Europa. Estaba limitado. Bueno, la verdad es que bueno, la obra fue un éxito en Italia, era un éxito en Italia y sigue siendo un éxito en Italia, es uno de los países donde más vendió. Eh, Se probó esto y bueno, Solano, por supuesto, nunca cobró absolutamente nada. En fuero civil, ¿se planteó algo cercano a lesión subjetiva? ¿Entre 33.000 dólares y 4 millones o no? Sí, Sí, se puso sobre la mesa, pero... efectivamente, bueno, ¿cómo sigue todo este tema? Mm, ¿Cómo empieza el tema judicial? Ese fue el tema, digamos, contractual. ujú, ¿Cómo empieza el tema judicial? Empieza con un juicio que hace en el año 88 la señora Sánchez en la justicia civil, ujú. pidiendo la nulidad del contrato de cesión de los derechos de autor, El que ella firmó. el que ella misma había firmado. ¿Y cuál fue el argumento por el cual pide nulidad? ¿Qué vicio del consentimiento? ¿Te acordás? ¿Cuál fue el motivo? Sí, en realidad esa demanda no tiene muy, es raro, pero sí, el resultado final es la lesión enorme, porque se había probado que Bien. la señora de Oestergel estaba en un estado de necesidad. Te Bien. recuerdo que habían desaparecido su marido y sus 4 hijas, se queda a cargo de los nietos y a cargo de todo el patrimonio intelectual que había creado Estergel, y ella era una ama de casa. Eh, bueno, esto termina siendo evidente por eh, la enorme diferencia entre las contraprestaciones habidas entre lo que ella recibió por la cesión de los derechos. Hubo todas unas pericias que determinaron que había recibido pesos más, pesos menos, 32.000 dólares, y que después el señor Scuti vende la obra a Italia por 4 millones de dólares. Muy bien. Un pícara. Eh, Así que bueno, esto fue absolutamente confirmado por la Cámara de Apelaciones, y hay una cosa que es muy importante mencionar en este caso, porque es después lo que desata todos los demás temas judiciales, y es que Scuti, cuando hace su defensa, cuando contesta la demanda, él dice, bueno, en realidad a mí la señora de Oestergel no me cedió nada. Había pagado 32.000 dólares por una sesión de derechos y dice, no me cedió nada, porque en realidad yo ya era titular de los derechos por una sesión que a mí me hizo en vida el señor Westergel. Y adjunta un papelito, que después vamos a ver, creo que se va a proyectar, en donde dice que compra 360 páginas originales de la obra El Eternauta con cesión de derechos exclusivos sobre dicho material. Ese documento es exclusivamente tratado en un punto de la sentencia civil y es descartado porque obviamente se negó
la autenticidad de la firma de Oestergel en ese documento, y Scuti no fue capaz de probar esa autenticidad, de hecho, porque perdió la prueba pericial, la pierde por negligencia. Con lo cual se quedó sin probar la firma de Oestergel, y en el considerando 3 de la sentencia expresamente dice el señor Scuti alega su defensa en base a este contrato, pero bueno, no pudo probar la autenticidad del mismo. Esto es Ahora muy importante para todo lo que va a suceder después. me encantó una forma espectacular de terminar este encuentro, cosa que dejemos en suspenso, ¿no es cierto?, para el segundo episodio, ¿no es cierto? Porque te iba a hacer la pregunta, que es, siendo todo tan claro, ¿cómo puede ser que esto haya tomado 30 años? ¿Ok? Pero bueno, dejémoslo ahí, Laura, dejémoslo ahí para el próximo episodio, así a todos nuestros oyentes nos dejamos con ganas de seguir escuchando esta charla que, bueno, la verdad que es como estar metidos adentro del expediente, así que espectacular. Laura, nos vemos en el próximo episodio de de esta saga del caso El Eternauta, así que gracias por tu tiempo y a todos ustedes que nos están escuchando, esperen al segundo capítulo. Laura, gracias por tu tiempo, ¿eh? No, por favor, Augusto, un placer. Nos estamos viendo.